Hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis, me encuentro con mi mamá aquí en Pachuca. La estoy entrevistando para conocer un poco de su espectacular historia. Hoy es viernes 2 de agosto del año 2024 y ayer nos quedamos en lo que creo que fue un tope para los dos, en donde entramos en esta parte de los misterios del sacrificio y el dolor que yo no entiendo y sobre todo que van cambiando por lo menos la perspectiva conforme he ido yo conociendo la historia de ella. Ahora, también les quiero decir, ella ya no oye nada, oye muy poquito, le tengo que levantar la voz, cosa que me cuesta mucho trabajo, a mí me duele, y también ella está acordándose de cosas que pasaron hace 50 años, y hay cosas que tampoco sabe todo, ella misma lo dice. Entonces, voy a entrar donde nos quedamos ayer, que fue en el tema, hay temas interesantes que tienen que ver por qué el sufrimiento de algunos seres humanos, por qué estas cosas, salió el tema de la alianza entre Dios y el hombre, que ya investigó un poquito, pero bueno, vamos a dejar a ver qué nos dice ella. Entonces, voy a empezar a platicar con Pauline. Un segundo. Mami, entonces nos quedamos ayer un poco en ese momento en el que tú habías visto a Dios y te pidió una serie de sacrificios. Yo no entiendo por qué hay sacrificios, por qué hay seres humanos, cuál es el valor del sacrificio y del dolor para una persona que busca la santidad, por así decirlo. Porque verdaderamente nosotros es una manera de nuestra naturaleza, no es que Dios lo pida, es que es nuestra naturaleza. Claro que Dios nos hizo, ¿no? Pero en nuestra naturaleza entonces está la impecabilidad porque no se puede llegar hasta Dios si no se tiene la impecabilidad. O sea, se tiene que tener una gran pureza, la gran pureza. Entonces, la pureza quiere decir que no estamos apegados a la tierra. Mucha de la pureza es eso, que no estamos apegadas a lo material de la tierra. Para nosotros no estar pegados a la naturaleza de la tierra quiere decir que nosotros hemos dejado nuestro ego y tenemos que habernos desprendido de todo lo que es material. Eso es más bien de nuestra tercera dimensión, de que vivimos en la tercera dimensión que está pegada al ego y que entonces tiene mucho que ver con el ego. Y todos los apegos tienen que ver con el ego, tienen mucho que ver con el ego. Entonces, para nosotros llegar a la séptima dimensión, nosotros tenemos que haber dejado todo lo material, todo el ego, porque son otros tipos de mente. Conforme se va pasando por diferentes dimensiones, son diferente manera de pensar, porque parece como si el cerebro fuera otro, como si fuera diferente. Entonces, para nosotros es muy difícil de entender, porque a veces estamos muy apegados a lo material. Oye, Ma, a ver si te entendí. Entonces, lo que estás diciendo es que esta impecabilidad no es portarse bien, no es como reglas de portarse bien, sino es desprenderse de todos los apegos al mundo material, a lo que vivimos en esta realidad, y entonces eso te permite ascender. ¿Te entendí bien? Ajá, Ok. porque para cuando se llega hasta Dios, ya hasta la quinta dimensión, la sexta, ya es diferente tipo de mente. Y en la séptima es súper diferente, porque es como si tú fueras parte de Dios.
entonces entras a formar parte de Dios. Ahí es donde es el uno y el múltiple. Oye, ahí vamos a entrar mucho de eso. Creo que tengo toda una serie de preguntas de esto que estás hablando, que es la unión entre el hombre o el ser humano y Dios, y también la separación, cuando son únicos. Pero ayer salió también el tema, justo cuando estábamos hablando de la impecabilidad y del sufrimiento. ¿Por qué necesita sufrir el hombre en la tercera dimensión? Y espérame, hablaste un poco ayer también de la alianza, de estas alianzas entre el ser humano y Dios. ¿Tú cómo las entiendes o cómo las interpretas, las alianzas? Las alianzas yo lo siento y lo interpreto como que es el plan de Dios para que toda la humanidad se convierta en Dios, llegue hasta Dios. Esas son las alianzas, pero Dios va parte por parte. Por eso es que vamos nosotros de diferentes dimensiones. Ahora se dice que vamos a pasar a la quinta, después será la sexta y luego ya viene la séptima. En realidad es que Dios, que Jesucristo está en la representación de todos nosotros hasta la séptima dimensión. O sea, somos nosotros mismos. Pero los seres humanos se nos hace muy difícil porque al mismo tiempo las mentes no están preparadas, no están desarrolladas de tal manera que puedan entender eso. Por eso nosotros no podemos entender bien, no podemos entender muchas veces quién es Jesucristo. Y nosotros no alcanzamos a comprenderlo porque nada más lo situamos como alguien que murió en la cruz y como alguien que dio su vida por nosotros, pero no entendemos mucho eso. Oye, pero a ver, en la parte de Jesús, que ya nos adelantamos, él es una alianza, su vida es una alianza entre el hombre y la humanidad y la eternidad. Ajá. ¿Es correcto? ¿Es correcto? A ver, pero espérame. Antes hubo otras alianzas que fueron la alianza de Dios con una pareja, Adán y Eva, la alianza con un pueblo, Israel, así. Entonces, pero les va pidiendo cosas distintas con el tema del sufrimiento. Y Ajá. parece ser un camino, si te estoy entendiendo bien, un camino en donde el ser humano se va a través del sufrimiento purificando. Ajá. Pero esta purificación tiene que ver con liberarse de sus apegos. Ajá. Ok, ¿puedes comentar algo de esto si estás de acuerdo? Y sobre todo en las primeras tres alianzas, la de Adán, la de Israel y la de las primeras, y relacionado con el tema del sufrimiento, mami, porque yo no entiendo por qué el ser humano tiene que sufrir o por qué queremos sufrir para unirnos con Dios. Eso me sigue quedando como un gran misterio. Bueno, lo que sucede es que nosotros los seres humanos no hemos comprendido bien lo que es el sufrimiento, Okay. porque existe también la perfecta alegría. La perfecta alegría a mí me encantaba y me la enseñó Dios. Dios me la enseñó y hasta entonces lo comprendí yo, porque la perfecta alegría es cuando tú aceptas lo que Dios quiere con alegría. Así sean sufrimientos. Pero a la hora que tú conviertes o tú lo ofreces a Dios y tienes la perfecta alegría, entonces es cuando tú eres alegre, sonriente, amable, todo porque estás cerca de Dios.
¿Ves? Pero es una consecuencia, es un resultado. Como tú estás por dentro alegre, se te refleja, no es que tengas que serlo. Ahora, usas No es palabras... que se refleje, Ajá, no es que se refleje, es que es. es que es. Es verdaderamente así se convierte y así es. Por eso la perfecta alegría es algo tan interesante y también difícil de entender, ¿no? Porque cuando nosotros, San Francisco de Asís, por ejemplo, estaba considerado el maestro de la perfecta alegría, porque era un hombre muy alegre, muy amable, que hablaba hasta con los animales y todo, y siempre tenía una sonrisa en la cara. Y sin embargo tenía sufrimientos, ¿no? Oh, Hay sufrimientos del tipo que nosotros creemos, a la mentalidad que nosotros tenemos del sufrimiento, ¿no? Y entonces a mí cuando me lo pidió Dios el sufrimiento fue hasta como 3 años después, ¿después de qué? después de que lo había visto a él. Ok. Entonces yo le dije, quiero hacer algo por la humanidad. Y me dijo, pues tendrás que aceptar el sufrimiento y la pobreza. Y le dije yo, pero ¿por qué a mí esas cosas no me gustan? Y me dijo, pero es que si tú no tienes pobreza, ¿cómo vas a comprender al pobre? Si no has sido nunca pobre, ¿cómo vas a comprender al pobre? Dice, y si tú no has sufrido nunca, ¿cómo vas a comprender al que sufre? Es para que nosotros haya como una abertura mental, como que nuestra mente se abra para comprender más, porque precisamente también ir caminando en el camino de Dios, en el camino para acercarte hasta Él, es ir comprendiendo todo. Y no es comprender nada más lo que nosotros queramos, es comprender todo lo que existe. Entonces, a mí dije yo, sí, pues tienes razón. ¿Cómo voy a comprender al pobre si nunca he sido pobre? Oye, y ahí parece también haber un tema de comunión. Ajá. Y además es un tema de comunión, como tú dices, porque ¿cómo vas a estar en comunión con todo el mundo y con Dios si tú no has sufrido nada? Ok. No, mami, me gusta mucho lo que dices. Muchas gracias. Creo que más o menos exploramos los temas de la alianza y también exploramos un poquito el tema de esta comprensión del sufrimiento. Voy a moverme un poco a otro tema que también es muy grande y que tiene que ver con ese tema de cuál es la unión o la separación entre el Dios y los humanos. O sea, si somos uno, somos separados, nos hace, quién es el ser humano, etcétera. A ver qué nos dice Pauline en esto. ¿Qué? Espérame, mami. Ok, ¿tú crees que ya cubrimos el misterio del sufrimiento? ¿Hay algo más que quieras decir del misterio del sufrimiento? No, el misterio y el sufrimiento es muy difícil porque verdaderamente hay grados. Ok, Hay grados. Nosotros, por más que tengamos un sufrimiento, no podemos decir, ya conozco todo el sufrimiento, ¿no? No, porque hay muchos tipos de sufrimientos, ¿no? Entonces, y de la pobreza también. sí, no los queremos todos. ¿Eh? No los queremos todos tampoco, ser No. maestros en todo, ¿verdad? Bueno, lo máximo es cuando estás unido con Cristo en la cruz. Cuando dicen,
Cristo, ¿estás unida conmigo en la cruz? Ajá. Y tú dices, ¿a qué hora? ¿No? Bueno, el caso es que eso es el máximo, pero es cuando ya te unes a Dios. Bueno, pero todos los humanos tienen que pasar por ese camino para llegar a No, Dios. si quieres hacer algo por los demás, O si quieres tomar ese camino. Me o imagino si que hay otros quieres caminos. también un camino, o si quieres tomar algún Es que camino, no todos queremos sufrir tanto. pero verdaderamente es... realmente no creo que toda la gente, pero si tú examinas y ves bien, la gente que no ha progresado espiritualmente, generalmente es la gente rica, Bueno, a ver, la ahí hay temas gente... bien interesantes porque, y creo que nos llevarían a todo otro camino de conversación que sí quiero tener contigo, pero más adelante, y es el tipo de vidas. Hay inclusive gente que dice que hay vidas de vacaciones. Pero te Ajá. voy a decir algo, y algo que tú me dijiste. No todos están al mismo nivel en todos los momentos. No, Entonces la gente está tomando sus lecciones no toda de la acuerdo al gente. momento en el que está. Entonces ahí creo que es una conversación larga la que estás llevándonos. Déjame permanecernos un poquito en donde vamos. Estamos trabajando sobre el misterio del sufrimiento. Y, a ver, quiero ver aquí una cosa. Yo creo que no todos tienen que ir por el mismo camino, pero bueno, ella sabe más que yo. Espérenme, estoy recopilando mis ideas. Dame un segundo más. Es que no te oigo. Estoy pensando, ma. Déjame pensar tantito, un segundo. ¿Por dónde vamos a llevar esto? Ok. Ahorita estabas hablando de que si ves a las personas que no están más evolucionadas, también son personas que no han sufrido. Pero fíjate que ahorita que hay un tema grande también que tiene que ver, muchos creemos que estamos en un cambio de la humanidad. Ajá. Pensamos que hay una serie de grandes temas en los que la humanidad está moviéndose en un punto de decisión. La humanidad tiene que decidir para dónde se va. Hacia el plan de Dios o hacia el plan propio. Ajá. Parece que ya decidió la humanidad, yo creo que ya. Sin embargo, aquí es donde entró el tema de las alianzas hace rato, porque hay una evolución histórica de la humanidad. Espérame un segundo, perdón. A ver, aquí nos trabamos un poco, voy a tener que editar. Yo creo que estamos llegando a un momento de la humanidad en el que ya las alianzas han cambiado y nos movemos más a la perfecta alegría que al camino del sufrimiento. Y en la perfecta alegría hay compasión, piedad, amor incondicional, y cuando lo experimentamos sin apegos, podemos evolucionar sin necesidad del camino del sufrimiento. Pero es que ahí tienes el sufrimiento, O sea, ya lo de dejaste. todo el camino, Sí. de todas las alianzas que ya pasaste. ¿Ves? Déjame preguntarte algo. ¿Estas alianzas que ya pasaste son en una vida o pueden ser en muchas vidas? En muchas vidas Entonces hay un progreso del alma hay un progreso del alma. continuo. Ajá. Ok. Entonces, Entonces, ahora por eso se dice todo lo de la quinta dimensión, ¿no? sí. Dice, es que nosotros en el ego, nuestra mente está muy metida en cuánto tengo, cuánto tiene, esto va aquí arriba, abajo, en medio. Los vamos catalogando siempre en lugares y en cosas así, porque eso es
de la tercera dimensión. Entonces ahora cuando pasemos a la quinta, entonces en esa dimensión es nuestro cerebro también es el corazón, porque el corazón es también un cerebro del ser humano. Entonces, al ser un corazón, es un amor. Tiene mucho que ver con el amor y el desarrollo de la conciencia. O sea, en la quinta dimensión hay un desarrollo de la conciencia, o sea, una conciencia superior, en la cual nosotros nos sentimos más ligados hacia el amor, y ese es nuestro cerebro, ¿no? Es el amor, la compasión, hacer algo por los demás. Ya en la cuarta, cuando yo fui a la cuarta, me di cuenta de que la gente estaba dedicada a hacer algo por los demás. Y es más, buscaban quien necesitara una ayuda de algún modo para dársela, para hacerlo. Y me pareció fantástico, maravilloso. Y cuando platiqué con mi mamá, que yo creo que estaba en las partes, ya estaba para entrar a la quinta, o de los últimos grados para salir en la séptima, de la cuarta, ¿no? Porque ella dijo que ellos ahí casi no hablaban, que las cosas no tenían nombres, que no les ponían nombres porque ellos casi no hablaban, ¿no? Y que ellos buscaban el amor y que a Dios también lo buscaban mucho más, porque Dios era más importante para ellos que para nosotros, que a nosotros no nos tenía tanta importancia Dios. Y cada día menos. Pero ahora, verdaderamente, entre más nos acerquemos a la quinta, más importancia va a tener Dios. Porque también estamos en la quinta y ya tenemos otro tipo de cerebro. Oye, bueno, quiero hacer una corrección. Mi mamá no tuvo dos experiencias cercanas a la muerte, solo una. Pero bueno, oye, entonces estamos en esta época, ya salieron todos estos temas tan interesantes. Esta es la época cercana a tu experiencia cercana a la muerte. Seguías casada con mi papá. ¿Qué pasó después? ¿Empezaste a tener más experiencias? ¿Cómo fue tu vida antes de que te separaras de mi papá? Antes de que me separara de tu papá, veía mucho a Dios Padre. Veía mucho y platicábamos, y él me contaba muchas cosas de lo que iba a pasar, de cuál era mi verdadero nombre, y porque los nombres son, haz de cuenta, tu misión en la tierra. En realidad los nombres son eso. Entonces por eso tiene tanta importancia el nombre. Y el nombre, me dijo el nombre y me dijo que México sería el próximo centro religioso más grande del mundo y que verdaderamente la iglesia iba a terminar, porque la iglesia, pero no completamente, sino que va a tener un lapso como de dormida, como si se hubiera dormido, estuviera así latente y la gente estuviera muy mal. La gente va a estar muy mal porque va a creer que ya no hay iglesia, ya no importa nada, ¿no? No hay iglesia, pues ya no voy a misa, ya no comulgo, ya no hay
ya no hay rosarios, ya no hay nada. Entonces hago lo que me da la gana, porque Dios ya nos abandonó o algo, maneras de pensar así de la humanidad, ¿no? Y entonces va a estar una caboza en la tierra, una caboza, es terrible, porque la gente se va a comportar muy mal. A ver, bueno, en esa época tú también me platicaste de que habías visto que tenía dos esposas, que Cristo o Dios, no sé quién era. Eso fue ya Ah, ok, después. ok. Pero se refiere a que la iglesia, porque bueno, mi mamá es principalmente católica, es su favorito, entonces mucho de su lenguaje es ¿Eh? relacionado con eso. Espérame, mami. Este, ok, no todos son católicos cristianos, ma. No, No es ya el sé, único camino. Pero pero es el más importante. bueno, cada quien puede. Cada ¿Cómo va a quien, ser el más importante? A ver, quizás, explícanos por qué es el más importante. es importante porque según esto fue instituido por Dios, Y pero los otros no. así como los israelitas. Pero entonces ellos fueron instituidos por Dios, son el más importante. Pero vaya, es relativo. Ah, bueno, pero es que este es un tema que creo ha causado muchos problemas en la humanidad, porque cada religión se toma el permiso de que es la número uno y la más importante, y excluye a los otros. Ajá. Pensar que el catolicismo es el número uno deja fuera a 30% de la humanidad. ¿Me vas a Eh, decir que los hinduistas no son el más importante? pues sí, pero yo vi a una señora vino a pedirme ayuda. Una señora vino a pedirme ayuda y era testigo de Jehová. Pero no es hinduista. ¿Eh? Pero esa es una secta. Bueno, No es hinduismo. no es hinduismo. ¿Tú dirías que el catolicismo es más importante que el hinduismo? Yo digo que no, son dos caminos. Ok, entonces, Son dos caminos. Uno, te voy a decir, lo que pasa es que son rollos muy largos, pero ¿no? es lo que quiero Pero que te voy a platiques. decir, déjame Sí, mami. decirte, lo que pasa es que uno viene del desarrollo del razonamiento, del raciocinio, con amor, porque si tienen amor a Dios, ¿no? Entonces, con amor, ellos son, y lo que son ellos, el hinduismo. Entonces, los católicos es la devoción. Se supone que debe haber mucha devoción. Se supone. Ahorita no la puedes juzgar porque ahorita ya está terminando. Ahorita está terminando y Dios está permitiendo muchas cosas para que haya el fin de la iglesia. Porque Claro. si no, ¿de qué forma sería el fin de la iglesia? Tiene que ser dentro de ella misma. ¿Por qué tienen que terminar las iglesias o la iglesia? La iglesia tiene que terminar porque nacerá otra. ¿Ok? Y la otra que nazca es muy es importante, pero tampoco es para siempre. Ok. Tampoco es para siempre. Durará cerca de lo que duró ahorita de Jesucristo hasta la fecha, ¿no? Y entonces la otra también, de cuando nazca, 2000 años y otra vez habrá dificultades. Oye, a ver, platícanos lo que tú recibiste como mensajes en esa época de este tema. Ajá. ¿Cómo fue que tú recibiste? ¿Cuáles fueron las palabras o cómo lo dirías tú en tus palabras? El Los mismo. mensajes de esa época. Este mensaje que venga de ti. El mensaje de Dios
el mensaje de Dios es difícil de comprender, porque yo lo veía mucho como imágenes, pero no entendía las imágenes, porque van a pasar tantas cosas tan difíciles en la tierra que ni siquiera los países se van a parecer, ¿no? Porque algunos van a terminar muy mal, van a desaparecer países, van a ocurrir muchas cosas como demostración del castigo de Dios. ¿Por qué castigo? Eso dicen. ¿Por qué Eso dicen. ¿Pero por qué castigo, mami? Eso dicen. Espérame. Es que tú sigues, quiero entender, tú sigues usando palabras así, muy, déjame llamarlas, de una alianza anterior y de una tradición judeo-católica, cristiana. ¿Por qué sigues usando palabras como castigo? ¿Por qué Dios castigaría al ser humano? No, Lo dijiste que tú. sucede es que habrá la separación. Bueno, esas ideas religiosas católicas, ¿no? Que habrá separación de la cizaña y el trigo. Pero, pues por cómo se ven las cosas. ¿Pero por qué Dios castigaría al hombre? Porque se ha portado ahorita muy mal. ¿Pero se ha portado muy mal, hijo. Sí, no mamá, lo ves sí, tú, lo pero... veo. Lo entiendo, pero lo que yo no entiendo es por qué, si el ser humano es parte de Dios, es el mismo, es uno, es una extensión de Dios, ¿cómo puede, primero que nada, Dios castigar a una parte que está en un planeta, en un plano donde hay un velo de ignorancia y tiene libertad de portarse como quiera, y no creo que haya un juicio? ¿Y por qué lo castiga? Esas son grandes incomprensiones que yo tengo. Lo que sucede es que es muy relativo, porque incluso nosotros, nuestro cuerpo, es muy relativo, Wicho. Nosotros, en realidad, habrá esa separación, pero los que no pasan a la quinta, nada más es una selección entre quinta y tercera. Entonces, los que quedan en la tercera, no es que los vayan a matar. Pero tú usaste palabras castigo. Sí, castigo de la impresión de lo que pasa. ¿No? La impresión de lo que pasa. Pero en sí también tiene mucho que ver que todas esas personas son llevadas a otro planeta que también está en tercera dimensión. Okay. No es que se les mate, se les desaparezca. No, Dios no castiga, Dios es amor. Tiempo. Ok, entonces, ¿por qué usar palabras como castigo? Porque quieren tener más dominio, creo yo. No sé. Porque Dios se ha abandonado a la iglesia. Últimamente, Dios abandonó a la iglesia. Eso es lo que yo vi. Eso lo vi. Que Dios había abandonado a la iglesia. A ver, entonces tienes que adelantarte a platicarnos de la iglesia pobre y la iglesia rica y las dos esposas. Es una cosa que tú me platicaste. Platícala, por favor. Cuando viste ese mensaje. Bueno, cuando yo ya iba a la iglesia de Chegaray, que me recién acababa de separar de tu papá y vivíamos con tus abuelitos, sí. Fue a la iglesia, y en la iglesia al primero que vi fue a un ser de luz o Jesucristo, se parecía mucho a Jesucristo. Ajá. Pero era de pura luz.
era de pura luz, construido y todo con facciones y todo, pero de luz. Y entonces él me enseñó cómo se amaba al Santísimo. Cuando vino atrás de mí caminando, con Lucy estaba afuera y dije, voy a hablarle a Lucy a ver qué hacemos, porque no me hablaba ni nada. Le decía, es extraterrestre, y se reía. Y nada más se reía. Y luego yo fui con Lucy, me fui y cuando vi, él venía atrás de mí caminando y tenía un porte, una belleza, era extraordinario. Y seguimos caminando y entonces él, cuando pasó ante el Santísimo, se hincó en el piso con las dos piernas y con las dos manos se agachó en el piso y lo besó el piso. Y como una señal de respeto, como algo extraordinario, no sé. Y entonces yo me quedé admirada porque yo me sentía tan fea, tan poca cosa, y sin embargo yo ni me acordé de voltear a verlo, ¿no? Y entonces ya me seguía en la puerta cuando él acabó y se paró otra vez y siguió y yo me seguí. Conforme llegamos a la luz de la iglesia, el que entraba por la puerta, ¿no? Él se fue desvaneciendo. Y bueno, esa fue la primera vez, pero después, muchas veces que iba a rezar el rosario, me pasaba algo fantástico. Me pasaba que de repente estábamos rezando el rosario y de repente veía venir a Jesucristo. Venía a Jesucristo con los brazos así. Y entonces yo corría, me levantaba, yo creo que un astral, no sé cómo, nunca nadie me dijo que me parara. Y me abrazaba con él y él me abrazaba a mí. Y él se convertía en luz y yo me convertí en luz con él. Y no recuerdo nada, no me decía nada ni nada, sino que nada más era un abrazo delicioso, ¿no? Y eso pasó varias veces, como 3, 4 veces, no me acuerdo cuántas. Y luego un día lo vi venir con sus manos así, y entonces yo me acerqué con él a abrazarme, y entonces él me puso las manos así, y vi sus llagas, y entonces las besé sus manos, y entonces él desapareció y ya yo me fui a terminar de rezar el rosario, pero no sé cómo rezaba el rosario, que no recuerdo absolutamente nada, que como que volví en mí hasta que acababa el rosario. Y me encantaba, pero me encantaba, me dejaba una dulzura, una cosa extraordinaria en el pecho, ¿no? Y entonces de ahí fue cuando empecé a tener los sueños esos, que soñé que estaba en una casa de sacerdotes, y en esa casa de sacerdotes estaba el padre Valencia también ahí. Y entonces yo entraba a un cuarto que se veía todo desordenado y había 3 camas, una chica, una grande y una mediana, ¿no? Y entonces
yo veía la de en medio y decía, pero qué desorden, las cobijas sucias y revueltas y todo muy mal. Y entonces empezaba a quitar las cosas, pero decía, no, eso hay que lavarlo, porque está muy mal. Y la quitaba, las ponía en una cama junto, y luego después me encontré un niño. Me encontré al niño Dios ahí. Y entonces agarré al niño Dios y le dije yo, y me dijo, prefiero una cama chica, pero limpia y en orden, que una grande, sucia y mojada, porque había una manguera abierta y le llegaba a las orillas abierta la manguera. Y entonces Lucero andaba conmigo. Entonces ella le daba al niño, le dije, ten, Lucero, por favor, cuida al niño, ayúdame porque me tengo que llevar estas cobijas. Y lo habíamos acostado al niño en una cama de las chicas, pero limpia. Y entonces oí una voz que me dijo, no te preocupes por el agua, ve, en la orilla hay un hoyo y por ahí se va el agua. No pasa nada. Y entonces nos fuimos a lavar y con el niño en los brazos. Y de ahí en adelante siempre me soñé con el niño en los brazos, como una madre, ¿no? Y entonces, así, luego otra semana y tenía otro sueño, en otro sueño muy significativos, decía yo, ¿no? Entonces, en uno vi al padre, estaba yo con el niño, pero yo pobre, ¿ves? Y entonces el niño, y entonces el padre, había otra mujer, una mujer con un peinado todo moderno, toda rara se veía, y le decía a Dios, ¿sabes qué? Ya no voy a estar contigo, porque tú eres estéril y no me das hijos. Voy a estar con la pobre porque la pobre me da hijos. Y entonces yo me quedé así y la mujer le dijo, no me importa, yo ya tengo mucho dinero. Y yo me quedé, qué fea mujer, qué fea mujer. Y luego se fue y se salió enojada. La casa era una casa toda chueca, toda fea, como, no sé, estaba fea la casa. Y y se fueron se fue con un tipo que era amanerado, que era como homosexual y también se veía muy raro. Y entonces se fueron a una cantina y estaban bebiendo. Oye, ¿y qué representaba esa mujer? ¿Qué representaba esa mujer? Esa mujer representaba la iglesia que es rica, la iglesia que le da importancia al dinero y a lo que le da dinero, que es el banco que se metieron y que tienen tantos negocios en la iglesia, que es
para ganar dinero, ¿no? Y que están mal. Entonces por eso Dios la dejó, ya la dejó. Y entonces está nada más con la iglesia pobre. Está con la iglesia pobre, que podrían ser los franciscanos o podrían ser No sé. los que se dedican a hacer obras de caridad, pero con pobreza, ¿no? Oye, mami, este tema creo que nos ha dado mucho, mucho material, está muy interesante. Voy a hacer una pausa ahorita para poderle dar orden a las intervenciones. Tocaste varios temas, muchos temas muy interesantes. Hay algunos que yo no entiendo y que me... ¿Cómo? Hay algunos que yo no entiendo y no, y quedan más allá de lo que yo puedo entender. Me disculpo por tratar de poner mis dudas. Continuamos.